El siguiente artículo ha sido tomado de la revista 7 Minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. La doctrina del día de reposo, su institución, por José Salinas. El día de reposo hoy es asociado con el legalismo. Los fariseos se encargaron de darle mala reputación y los evangélicos actuales se encargaron de malinterpretar los textos. Esta serie empezó como un solo artículo que se ampliaba más y terminó siendo un conjunto de articulaciones. Más bien, espero que te tomes el tiempo de estudiar el tema. En este primer artículo exploraremos la institución del día de reposo. Dios reposó. La tesis principal de este artículo es que la institución del día de reposo fue en la misma creación, antes de la caída del hombre, y como un mandato general, sin importar si el hombre o no pecaba. Primer argumento. La institución del día de reposo se remonta a la creación. Dios creó en 6 días y en el séptimo Dios lo bendijo, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Génesis capítulo 2, versículo 3. Respecto al texto podemos notar algunas cosas. Primeramente, Dios lo bendijo. Dios tenía en mente un asunto especial para ese día. Dios no bendice los demás días. Esto no quiere decir que no considera los días especiales, pero este día tenía preeminencia sobre los demás días para una bendición diferente. En segundo lugar, Dios reposó en este día. No podemos entender esto como que Dios necesitaba recuperar fuerzas ni que Dios entró en una inactividad deísta. Simplemente Dios es su obra creadora. Dios lo confirma diciendo: mi Padre aún trabaja. Juan capítulo 5 versículo 17. Esto es muy pertinente porque el fin del día de reposo no es el reposo, sino, en tercer lugar y más importante, Dios santificó el día. Nota cómo Dios habla de su reposo. El pasaje dice que Dios lo bendijo y lo santificó. La santificación del día de reposo es el asunto más importante sobre este. Para santificarlo debía reposar de su obra creadora. Reposar no era el fin último, reposar era el medio para este fin. Santificarlo, hacerlo bendito. ¿Qué significa santificarlo? Esto quedará claro en el siguiente artículo. El primer argumento se remota al mismo análisis de Génesis. Al ser un mandamiento en nuestros corazones duros, buscan un mandamiento que nos obligue a reposar para santificarlo. Pero, así como Dios instituyó el mandamiento de trabajar o el de matrimonio para los que no tienen el don, 1 Corintios capítulo 7, tampoco lo hizo como una declaración de obligación, simplemente Dios lo declaró. Dios no solo lo santificó como ejemplo para nosotros, porque este mandamiento era una bondad para este hombre creado a la imagen de Dios y aún sin su naturaleza pecaminosa. El doctor Joseph Pipa lo dice así: al descansar en el séptimo día, Dios ilustró el descanso que Él proveería al hombre. Él ofreció a Adán y a sus descendientes vida, o sea, descanso eterno. Si Adán no hubiera caído en pecado, él habría entrado en aquel descanso sin pasar por la muerte. Al descansar en el séptimo día, Dios ilustró el descanso prometido. Segundo argumento, la Biblia se interpreta con la Biblia. Para aquellos que no les basta la ley que Dios escribió en nuestros corazones, que incluye santificar el día de reposo, Dios mandó una ley escrita, la cual esta ley es lo que ya había sido plasmado en la moral humana. Ver Romanos capítulo 2, versículo 15.
Esta ley escrita se encuentra resumida en los 10 mandamientos. Los mismos 10 mandamientos proveen una explicación del por qué Dios santificó el día, como dijimos anteriormente, para que nosotros también lo hiciéramos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días el Señor de los cielos, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Nota la justificación del mandamiento, es decir, ¿por qué debemos santificar el día? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, que desde la creación se puede concluir contundentemente que el descanso de Dios está incluido en la ley de Dios en nuestros corazones y que Dios lo santificó para que nosotros lo imitáramos. La Biblia es clarísima. Tercer argumento, la Biblia nos dice que los antiguos conocían ya la ley en sus corazones sin que aún estuviera escrita. Pablo nos menciona que los mandamientos de Dios fueron escritos en el corazón de cada hombre. Esto incluye el cuarto, como vimos en la cita de Romanos capítulo 2. Es por esta razón que Dios declara sobre Abraham: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. Alguien dirá, estos mandamientos según el contexto es la fe, pero no lo es. El libro de Santiago claramente nos indica que Abraham fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago capítulo 2, versículo 24. Con esto no queremos decir que la justificación es por obra, sino que las obras de la ley, no de la fe, son las evidencias de la fe. Y también quiere decir que las obras son diferentes a la fe, por lo cual dicha refutación no va. No son unas obras diferentes, ni Dios está refiriéndose a la fe. Dios no tiene dos estándares, dos leyes. Santiago, hablando por el Espíritu Santo, nos dice que Dios en el pasaje de Génesis se refiere a las obras de la ley. ¿Cuál ley? La escrita en los corazones, que es la misma que fue dada a Moisés. Dios escribió la ley en el corazón de Abraham, y Abraham, según Dios, atendía a sus mandamientos, preceptos, estatutos, leyes. Los mencionó todos, por si no quedó claro. Esto incluye el cuarto mandamiento. Cuarto argumento. Aunque la ley escrita fue en los corazones de todos, no tenemos razones para pensar que el relato de la creación, sus mandamientos y demás detalles explícitos no fueron transmitidos por Adán y Eva a sus descendientes y de generación en generación. Mira el siguiente pasaje. Vivió Lamed 182 años, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29. Este es una interesante información que se transmitió desde Adán hasta Lamed, padre de Noé. Aquí hay por lo menos dos ideas que se transmitieron: la idea de la creación, tanto su fundación y belleza, como su caída y corrupción. No podemos ser cínicos y negar que sus padres transmitieron la oferta de reposo a Dios que se menciona a Lamec, y según él se cumpliría en Noé, sin transmitir el mandamiento ilustrado por Dios. Conclusión: Dios instituyó el día de reposo como un mandato benigno, no para la dureza de los corazones como permitió el divorcio en contraposición a otro mandato, el matrimonio. El propósito de Dios es el descanso de sus santos, el cual hoy podemos gozar parcialmente. Al santificar un día para negar que el día de reposo fue establecido en la creación, habría que hacer muchas maromas, el anular muchas explicaciones de la Biblia respecto al relato de Génesis. Habría que especular mucho sobre qué significa que Dios reposó.
pero gracias a Dios mismo, que todas las escrituras nos explica Génesis y su intención de colocar en nosotros su ley. En los siguientes artículos iremos desarrollando más cerca del día de reposo, sobre cómo se desarrolla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo se santifica y cuándo. Espero que por ahora encuentres deleite en cada mandamiento de Dios, especialmente en este que Dios bendijo.